Ajá, inciso B, la Santa Comunión. Dice, segunda de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, bien, primeramente vemos la Santa Comunión como una ordenanza que Dios dio para la iglesia, una ordenanza que Dios dio de hacer la cena del Señor, la última cena del Señor en conmemoración de Él. Haciendo un recuento, cuando Jesús va ya a ser crucificado, baja a la última semana, baja en el tiempo de la cuaresma, baja al templo de Jerusalén, baja a Jerusalén. Sí. La Biblia en el Evangelio de Juan nos habla que baja 3 veces a Jerusalén. Sí, quiere decir que son los 3 años de las 3 Pascuas que él bajó. Por eso se sabe, por el Evangelio de Juan se sabe que Jesús bajó a Jerusalén 3 veces en las Pascuas, ¿sí? Y en esta última baja por última vez a ofrecer a hacer un sacrificio por todos nosotros, sí. Hacer un sacrificio por los pecados de la humanidad, pero empieza esto de la Santa Cena, empieza un día antes, a él lo llevan a crucificar el día viernes. El día viernes muere él a las 3 de la tarde. Lo enjuician como a las 6 de la mañana, la primera hora. Y luego él un día antes está con los discípulos en una cena. Está con los discípulos en una cena. Y es donde les lava los pies a los discípulos en esa cena. Había una costumbre en aquel entonces que si tú invitabas a comer a alguien a tu casa, tenías que tener a alguien, un sirviente, que les lavara los pies a la gente, a todos tus invitados. Tenían que lavarles los pies, tenían que atenderlos, tenían que también arrimarles agua para que se lavaran las manos, porque los judíos se lavaban las manos hasta acá arriba. Entonces los sirvientes tenían que hacer una especie de ahora sí que pues de servicio, ¿no? A tu invitado, que tú estabas invitado, tú eras el encargado. Entonces, por eso se acuerdan cuando esta Marta está afanada, resulta que pues se sobreentiende que no tenían los sirvientes indispensables para hacer ese servicio y ella andaba preocupada, ella andaba agitada porque tenía que, porque el que invitaba a la casa, el de la casa, tenía que servirles a la visita que venía. Resulta que ese jueves que llegan, a Jesús no le tenían sirvientes. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y Omega, al Gran Yo Soy, no le tienen sirvientes. ¿Qué hace Jesús? Les da cachetada con guante blanco. Se remienda las mangas, se prepara todo, se ponen y les empieza a lavar los pies a los discípulos. No hay quien, pues yo. Sale por ahí Pedro, no, pues es que a mí no me vas a lavar los pies, si no te lavo, no tienes parte en mi reino. No, pues no nomás los pies, Señor, lávame todos. No, pero ya, si lo demás ya está limpio, dice, nomás los pies. Así le dice. Entonces, lo que me refiero es que fíjese el ambiente, ¿sí? Primero, no le tienen a alguien que le fuera a servir. Segundo, pues ahí es donde dice, ahí a media cena, dice que es donde entra un demonio en Judas y es donde entra para entregar a Jesús. Dice la Biblia que ahí mismo cuando le da el Señor el pan, después de eso que le dice, haz lo que tengas que hacer, entra un demonio a Judas. En ese momento es cuando entra. Ya todos han estado preparando, él cometía muchos pecados, robaba de la ofrenda, él era el encargado de recoger la ofrenda, pues se robaba de la ofrenda, era rata el Judas, y pues ya no, pero en ese rato es donde entra el demonio en él, para que entregue a nuestro Salvador, amén.
Entonces, pero antes de que todo eso suceda, Jesús advierte, dice, va a haber uno que me va a entregar, dice. Y dice, y desde antes se los digo para que cuando pase sepan que yo ya sabía. Dice, se los digo desde antes para que cuando suceda ustedes sepan que no me agarró desprevenido. Yo ya sabía que iba a suceder. Dice, y va a ser uno de ustedes. Así les dice. Entonces, ya empiezan ellos, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Y todos se voltean, ¿no? Pero así les dice Jesús, ¿no? Del que menos sospechaban era de Judas porque, pues era el tesorero. Tenía la mesa directiva, era... Pero siempre estaba al lado de... Sí, o sea, de él. no, nadie sospechaba de él. Nadie hubiera sospechado de él. Era el que menos hubiera sospechado. Entonces, en la cena del Señor, el Señor les dice, tomen este pan que es mi cuerpo, y se los da a comer. Luego les dice, tomen este vino. Hay que aclarar otra cosa. El vino que se usaba en la época de Jesús no era vino con alcohol como el de ahorita, vino que dejan Era fermentado. un montón fermentado, quién sabe qué tanto tiempo. El vino que se usaba en aquel entonces era jugo de uva, que solamente se fermentaba, ponle, por ejemplo, si la boda iba a ser el viernes sábado, el fin de semana, pues, lo que se alcanzaba, juntaban todo y lo que se alcanzaba a fermentar en la semana, desde el lunes, desde esa semana que se había cosechado, lo que se alcanzaba a fermentar. O sea, realmente no alcanzaba una fermentada alta, pues era puro jugo de uva, ¿sí? Que a lo mejor les pegaba poquito por un día o dos que lo tenían fermentándose. Pero acuérdense que los judíos dicen, no se pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Se fermenta. Porque se fermenta. Ensucia. Primero se rompe el molde y segundo se fermenta. Como ya hubo un bicho anteriormente que fermentó eso, se fermenta. Dice, no, nunca se pone, dice, escuche bien, nunca se pone, dice, vino, tampoco usaban levadura para el pan. No. Tampoco, porque lo que usted sabe, la levadura, son bichos que le echan a perder y que se inflan. Los judíos no usan levadura, porque no pueden fermentar la masa. Hasta decían, poca levadura leuda la masa. Echa a perder. Leuda quiere decir echar a perder. ¿Por qué? Porque salen los bichos, le echan a perder y la inflan. Saben bien buenas las conchitas, pero ese es el proceso. Saben bien buenas las donas de esas, saben bien buenas, pero ese es el proceso. Entonces, metiéndonos un poquito al tema, literal, no es el cuerpo de Cristo y no es la sangre de Cristo. O sea, literalmente hablando, no es. Es una figura. Y sí, ahorita vamos a ver que tiene uno que tomar la cena del Señor con mucho respeto, pero literal no es el cuerpo, ni es la sangre de Cristo. O sea, si hablamos de... ¿Por qué eso lo explico? Porque hay muchas doctrinas que enseñan que literal el pan, la comunión, la cena del Señor, que literal es el cuerpo de Cristo. No, el literal no es el cuerpo de Cristo. Es una figura, es un espejo, ¿sí? Y tiene uno que tomarlo con mucho respeto, pero no es literal el cuerpo de Cristo. Sí, Ni la sangre, el vino. Entonces, para la cena del Señor, pues no puede ser vino, pues vino con alcohol, vino fermentado, vino que, o sea, no puede ser. Tiene que ser jugo de uva, tiene que ser algo como se usaba en aquel entonces, vaya, ¿sí? Si no, pues ¿cuál es el chiste? Salir todo embriagado de ahí. Si dice que la tienes que tomar con santidad. ¿Sí me explico? O sea, la Biblia misma se contradeciría. Y no es de esa manera. ¿Sí? Entonces, dice que para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Ok, acordémonos que nosotros, sí, fíjese, si usted ha cometido, aunque sea un pecado, usted ya estaba fuera del cielo. Con uno solo que usted hubiera cometido, con un error,
usted ya estaba fuera del cielo. Con uno solo, no podía entrar. Entonces, Jesús viene, ofrece un sacrificio en la cruz y eso lo hace que usted entre al cielo. Gracias, Dios. Lo hace partícipe Oportunidad y de las oportunidad. cosas divinas, de las cosas del cielo. Lo hace partícipe de la naturaleza divina del Señor. ¿Sí? Así es, Porque amén. todos, dice la Escritura, todos estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Todos. ¿Sí?